señalaba cuán importante es en la Biblia el tema de la paternidad. Una de las cosas que yo les dije, el mensaje anterior, fue que en la Biblia nosotros encontramos la cantidad de 1548 versículos referentes a la paternidad. 1548 pasajes bíblicos. ¿Qué significa esto? Que el tema de la paternidad es un tema importantísimo para el Señor. ¿Por qué? Porque a través de la palabra el Señor quiere enseñarnos a nosotros los padres cómo podemos proyectar su propia paternidad delante de nuestros hijos en nuestro hogar, de acuerdo a la palabra del Señor. Les comenté también, hermano, y lo repito porque es muy importante, yo les comenté el mensaje anterior, que de todas las profesiones que hay actualmente en el mundo, la profesión de la paternidad es la única profesión en donde primero se te otorga el título y ya después tienes que cursar la carrera, a diferencia de cualquier otra profesión, llámese como se llame. En cualquier otra profesión secular primero tienes que estudiar y hasta el final te otorgan el título, si es que te lo entregan, ¿verdad? Con la paternidad es al revés. Dios primero te otorga el título de papá, el título de mamá, y ya después tienes que desarrollar la profesión. Por eso, hermanos, lo difícil, lo complicado de llegar a ser unos padres de acuerdo a la voluntad y a la palabra del Señor. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Y la palabra de Dios, hermano, nos instruye, nos guía, nos orienta para que nosotros aprendamos la manera correcta de poder desarrollar este gran propósito de Dios para nuestras vidas, que se llama paternidad. Concretamente, hermanos, en el mensaje anterior yo estuve señalando dos puntos principales. De toda la lista de funciones y de responsabilidades que los padres tenemos de acuerdo a la Biblia, yo hice hincapié en las que yo creo las dos más importantes funciones de papá y de mamá. En primer lugar, yo les mencioné que la más grande función, la principal, la más importante, es que nosotros como padres tenemos que aprender a guiar, a dirigir, a instruir, a enseñar, a preparar, a capacitar, a formar la vida de nuestros hijos para el futuro. Esa es nuestra principal y gran responsabilidad. O sea, asentar en la vida de nuestros hijos las bases, el cimiento que les va a dar formación y va a crear en ellos un carácter cristocéntrico para su vida futura. Y el segundo punto que yo mencioné en el mensaje anterior es que nosotros los padres tenemos que aprender a transferir el principio de la responsabilidad a nuestros hijos. O sea, tenemos que enseñarles a ser responsables en todo. Porque yo les dije, hermano, y lo reitero, la responsabilidad es algo que nunca se va a acabar en la vida del ser humano, nunca, ¿verdad? Siempre vamos a tener que ser responsables sin importar nuestra edad, nuestra posición o donde nosotros nos encontremos en determinado momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer papá y mamá? Preparar a nuestros hijos
transfiriéndoles el principio de la responsabilidad. Eso fue básicamente lo que estuvimos hablando en el mensaje previo. Yo quiero hoy, hermanos, retomar este estudio, retomar esta serie, y quiero continuar con la segunda parte de esta plática, enfocada precisamente sobre la paternidad. Y lo que yo quiero comentarles hoy, de lo que quiero hablarles es cómo podemos lograr todo lo que hablamos en el mensaje anterior. ¿Cómo lo podemos lograr? Yo les estuve hablando muchas cosas, muchos puntos importantes que como padres tenemos que hacer. El mensaje de hoy trata cómo podemos lograrlo. Y entrando ya de lleno en materia, quiero decirles, hermanos, que hay 6 cosas que tenemos que hacer, 6 pasos que tenemos que dar para que nosotros como padres podamos transferir a la vida de nuestros hijos el principio de la responsabilidad. En otras palabras, hacer de nuestros hijos personas responsables en la vida, delante de Dios, pero también en todas las áreas de su vida. Muy bien. Les voy a mencionar 6 pasos que tenemos que dar. Escúchenme muy bien. Quiero que me escuchen con mucha atención. Y si tiene usted papel y pluma, no pierda la oportunidad de anotar. Número 1. Lo primero que como padres tenemos que hacer en este gran trabajo, ardua tarea de transferir el principio de la responsabilidad, es que nuestros hijos aprendan el principio de la integridad. Ese es el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestros hijos aprendan a ser personas íntegras, verticales, honestas, transparentes. Ojo, aun cuando mamá y aun cuando papá no los estén observando. ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué les digo que presten atención? Escúchenme. Yo lo digo, hermano, porque en el día de hoy hay muchos hijos, una gran cantidad de hijos, que son personas verticales, honestas, obedientes, bien portadas, solamente cuando papá y mamá los están observando. Pero cuando papá y mamá no están al pendiente del chamaco, literalmente se convierten en los hermanos de Chucky. Literalmente. ¿Cómo podemos arreglar ese problema? Integridad. Haciendo de la vida de nuestros hijos una vida íntegra, delante de la presencia del Señor. Déjenme ponerles un ejemplo. Me gusta mucho poner ejemplos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos entender, comprender mejor la idea o el concepto de lo que nos enseña la palabra del Señor. Te voy a poner un ejemplo de muchos que te voy a poner hoy. ¿Qué pasa cuando el hijo llega a la casa con un reporte de la escuela? El hijo llega con su cara de yo no fui, le da el reporte a la mamá. La mamá, cuando ve que es un reporte, la mamá pega el grito y lo pone en el cielo, ¿verdad? Pone el grito en el cielo. La mamá todavía no sabe de qué se trata, pero la mamá se va con todo contra la maestra. ¿Quién se cree esta vieja sinvergüenza para acusar a mi niño que es blanco y puro? Y el niño calladito, porque el niño sabe la verdad, ¿verdad? Y la mamá dice, pero mañana me va a oír la boca esta vieja sinvergüenza. Esto no se va a quedar así. El reporte dice, señora, si usted mañana no se presenta a primera hora, su hijo no entra a la escuela. Así que muy temprano la mamá va, ¿verdad? Echando sapos y culebras.
La mamá ya va con las garras de fuera, ya va dispuesta a pelear. Cuando llega al salón, la maestra está muy tranquila y la mamá se le va directo a la yugular. Se la quiere comer viva. ¿Quién se cree usted para mandarme llamar? Yo conozco a mi angelito, yo conozco a mi niño. La maestra ecuánime, la maestra muy serena, la escucha, la deja hablar. Cuando la señora se desahoga, la maestra le dice: señora, quiero que sepa que este reporte no lo envié yo, viene desde la dirección. Su hijo ya está boletinado. Hizo esto y esto. Una más, y ya no tiene lugar en esta escuela. La mamá entonces abre los ojos y dice: pero ¿cómo puede ser eso si en mi casa mi hijo es muy bien portado? Tú lo has dicho, en tu casa cuando tú lo ves, en tu casa cuando los ojos de mamá y de papá están sobre él o sobre ella. Pero cuando mamá y papá no están al pendiente de los hijos, literalmente se convierten en la pata de Judas. ¿Qué tenemos que hacer? Principio de integridad. Enseñarle a nuestros hijos el valor de la integridad, que no importa si mamá o papá no lo están viendo, hay alguien en los cielos que nos está observando y que él tiene que aprender lo que es la obediencia, la rectitud, la verticalidad en su vida. Son ideas, son conceptos, son principios que toda persona va a necesitar a lo largo de toda su vida, y tiene que comenzar por la casa. Déjenme ponerles otro ejemplo. Ustedes saben bien que a todos los niños chiquitos les encantan las galletas, ¿sí o no? Sobre todo si son de chocolate o tienen chispas de chocolate. A los adultos ya no nos llama tanto, ¿verdad? Ya no necesitamos tanta caloría, no nos llama la atención tanta galleta, ya pasó el gusto por las galletas. A los niños les fascina. ¿Por qué? Porque les da power a los niños, les da energía, les da vitalidad. A los niños les encanta. ¿Qué pasa cuando mamá y papá van al súper? Le traen su caja de galletas, su caja de choco chips, porque saben que al niño le encanta comer galletas. Bueno, la mamá llega, le deja la caja ahí en la mesa. En la mañana que va al súper, por la noche la mamá agarra la caja. ¡Oh, sorpresa! La caja ya está vacía. ¿Sí o no? En una sentada el chamaquito desapareció 6 u 8 paquetines de galletas. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la solución que implementa la mamá frente a este problema? ¿Cuál es la solución que implementa la mamá? La solución de muchas madres es llegar al súper, agarrar la caja y subirla hasta más arriba en la alacena, ponerla hasta arriba. La mamá dice: de ahí no la va a bajar. Oh, inocente, hermanita. Y la mamá dice: de ahí no la va a poder alcanzar y no la va a bajar. Bueno, te voy a decir la verdad, los niños son tremendos. Los niños van a olfatear el chocolate y van a encontrar la caja donde la hayas escondido. No importa que esté hasta arriba de la alacena, él se va a dar la maña para subir y alcanzarla. Y cuando tú bajes la caja va a estar vacía también. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La solución es esconderle la caja? No. ¿Cuál es la solución? La solución se llama integridad. Principio de integridad. Que tu hijo sepa que si mamá o papá dan una orden, esa orden se tiene que respetar. Todo esto, hermanos, les va a servir cuando vayan a la primaria, a la secundaria, al bachillerato, a la universidad. En el trabajo siempre va a haber que obedecer instrucciones, reglas en sus vidas. Integridad significa, hermano, que aunque papá y mamá no estén viendo al hijo, el hijo está consciente de que papá y mamá le acaban de dar una orden.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tú llegues del súper, dile a tu hijo: mira, mi amor, esta caja nada más es para ti, nadie más va a comer. A nosotros ya no nos gusta comer galletas, todas son para ti, pero no te las puedes comer en una sentada porque te va a hacer daño. Es para que meriendes cada día, te va a dar para toda la semana. Cuando termines la tarea, al sentarte a ver caricaturas, puedes agarrar un vaso de leche con un paquetín de galletas, lo meriendas y ya en la noche todos cenamos juntos. Integridad es hacer que aunque la caja de galletas esté sobre la mesa y mamá ande en un mandado en la calle o se meta al baño, el hijo, aunque vea la caja, va a respetar la orden de papá y de mamá. Y el hijo va a decir: yo no puedo agarrar de estas galletas hasta la hora de la merienda. Tenemos que transferir el principio de la integridad, hacer de nuestros hijos personas íntegras en su vida delante de Dios. Punto número 2. ¿Qué otro paso tenemos que dar? Nosotros como padres tenemos que aprender a ceder la responsabilidad a nuestros hijos bajo nuestro propio techo. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que en un techo ajeno ya no podrás hacer absolutamente nada. Bajo tu techo es el lugar correcto, el momento exacto para que tú les transfieras el principio de la responsabilidad a tus hijos. Yo les mencioné algo en el mensaje anterior, lo voy a repetir porque quiero que lo recuerden. Yo les decía que el Señor en promedio te da 25 largos años, que no son pocos, un cuarto de siglo. 25 largos años para que tú logres este objetivo, transferirles el principio de la responsabilidad. 25 años. ¿Por qué digo yo que 25 años? Bueno, porque en promedio es el número de años que todo hijo se queda en el hogar paterno antes de volar con sus propias alas. En promedio todo hijo se casa 22, 24, 25 años. En promedio son 25 años. Ese es el momento exacto, el momento correcto, donde papá y mamá podemos y debemos transferir la responsabilidad. Una vez que tu hijo, tu hija salen del techo paterno, hermano, ya no hay tiempo. Ya no es tiempo de hacer nada. Por eso tenemos que aprender a cederles el principio de la responsabilidad mientras estén bajo nuestro propio techo. Las diferentes áreas de responsabilidad. Te lo dije al principio, la responsabilidad nunca se va a acabar a lo largo de toda su vida. Cuando entren a la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, en el trabajo, siempre van a tener responsabilidades. Hay personas de 40, 50, 60 años y más, yo las conozco y tú también, que son unas personas irresponsables. Todos conocemos personas así, hombres y mujeres. Yo pregunto, ¿ustedes creen que una persona se hizo irresponsable a los 40 años? ¿Tú crees que ese problema comenzó a los 50 o 55? No, ese problema viene desde mucho antes. Por eso es importante que como padres pongamos en la vida de nuestros hijos el principio de la responsabilidad, y lo tenemos que hacer mientras estén bajo nuestro propio techo. Punto número 3. Tú como padre te tienes que sentar con tu hijo, tienes que leerles, tienes que explicarles y tienes que repetirles algo muy importante que enseña la palabra de Dios. Te voy a mostrar un solo versículo, 2 de Corintios 5:10. Sin embargo, lo repite en otras partes también.
¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? ¿Qué es lo que Pablo dice? Bueno, el apóstol Pablo, concretamente en este versículo número 10 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, concretamente él está hablando sobre el tribunal de Cristo. Y esto es un tema, esto es algo que nuestros hijos tienen que conocer, tienen que entender y tienen que estar conscientes de ello. Háblale a tu hijo desde temprana edad qué cosa es un tribunal, un lugar donde se juzga a la gente. Y dile a tu hijo que cuando el hombre muere, la vida del hombre no termina con la muerte, no, al contrario, apenas comienza una eternidad. Dile a tu hijo que cuando uno muere, uno se va a tener que enfrentar a un tribunal que la Biblia llama el tribunal de Cristo, donde todos tendremos que compadecer, todos tendremos tarde o temprano que dar cuentas por todo lo que hayamos hecho en la tierra, en nuestro cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Y esto es algo, hermano, que tú tienes que enseñar y tienes que repetir y tienes que reafirmar en la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque la vida de tu hijo va a estar lleno de decisiones. Y ustedes saben bien, hermanos, que los hijos suelen tomar muy malas decisiones. Incluso los adultos llegamos a tomar malas decisiones. Nuestros hijos tienen que estar conscientes que por todo lo que hagamos y todo lo que dejemos de hacer en esta vida, algún día vamos a tener que responder y dar cuentas delante de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 6, versículo 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué cosa? El Señor le dijo a Israel: se la repetirás a tus hijos. Este es el trabajo de papá y mamá. Tú tienes que agarrar la palabra y tienes que repetir. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6? ¿Cada cuánto tienes que repetirle las cosas? ¿Cada año? ¿Cada 5 años? No, a toda hora, dijo el Señor. Cuando te acuestes, cuando te levantes, al entrar, al salir, al andar por el camino, el Señor dice: tienes que repetirles esta palabra que yo te mando hoy. Y esto es algo, hermano, importantísimo, porque tú estás asentando una base, un principio, un fundamento en el carácter futuro de tu hijo. Punto número 4. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Nosotros como padres, y escúchenme muy bien, papás, mamás, pónganme mucha atención. Nosotros como padres tenemos que aprender a poner parámetros, establecer lineamientos, fijar reglas en nuestro propio hogar. Yo estoy seguro, hermano, que en todo hogar de los que estamos aquí, en todo hogar hay reglas. Yo estoy seguro de ello. Las reglas son muy buenas, las reglas son necesarias en el hogar y en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque al igual que la responsabilidad, las reglas siempre van a estar presentes en nuestra vida, en donde quiera que estemos. En la escuela va a haber reglas, en el trabajo va a haber reglas, en el matrimonio hay reglas, en la familia hay reglas, como ciudadanos hay reglas, frente al gobierno hay reglas. Nunca podremos evitar las reglas. Entonces, la función de papá y de mamá para poder transferir la responsabilidad a nuestros hijos es aprender a establecer parámetros, fijar lineamientos y establecer reglas en nuestra casa. Esto no es nada popular. A los hijos no les gusta la regla, sobre todo la generación actual. Ellos quieren ser libres y hacer lo que les pegue la gana. No, señores, en todo hogar, sobre todo todo hogar cristiano, es necesario establecer reglas.
Y al respecto quiero subrayar un dato que considero muy importante. Lo que te voy a decir a continuación, quiero que sepas que no lo estoy inventando yo. No. Lo que te voy a decir es un estudio que lo ha comprobado. Y quiero que lo escuches con mucha atención. Hay un estudio que determina, hay un estudio que nos enseña que aquellos padres que han tenido varios hijos, 2, 3, 4, 6 hijos o más, con el primero fueron muy duros, con el último fueron muy suaves. Esto es lo que dicen los estudios. Con el primero, disciplina militar, 1, 2, 1, 2, y se tenía que cuadrar frente al general. Con el primero y aún con el segundo y también con el tercero. Con el último, el más chiquito, el ojo chiquito de mamá, la cosa cambió. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Que los hermanos mayores se dan cuenta de la diferencia. Al hijo mayor, al primero, al primogénito, el papá se lo traía marcando el paso, cortito, disciplina militar. El papá le decía: te quiero aquí a las 10 en punto. 1 minuto más de las 10 y no vuelves a salir nunca en tu vida. ¿Sí o no? El papá le decía: si tú me llegas a las 10 con 1, ya no hay coche, ya no hay dinero, ya no hay tarjeta, ya no hay permiso, ya no hay salida. Te quiero aquí a más tardar a las 10. ¿Qué es lo que hacía el primogénito? 9:58 ya estaba parado en la puerta. ¿Verdad? Se lo traía cortito, marcando el paso. La pregunta es: ¿qué hace el papá con el último, con el menor? El menor hace lo que le pegue la gana. Llega la hora que quiera y el papá dormido, quitado de la pena. Y los hermanos mayores se ponen así, trabados, enojados, porque no pueden entender por qué papá hace esa diferencia. Entonces, los hermanos mayores van y le reclaman al papá. Van con el papá y le dicen: oye, jefe, a nosotros nos traías cortitos, a nosotros nos marcaste el paso, y mira lo que el chamaco está haciendo en tu propia cara. Llega a la 1 de la mañana, a las 2, y tú no le dices absolutamente nada. ¿Saben ustedes qué hace el papá? El papá se sonríe, se ríe, y el papá les dice: ay, se rasca la cabeza. Y el papá dice: ay, mis hijos, es que este chamaco de su hermano menor me agarró ya cansado. Este chamaco me agarró cansado. Ya no quiero batallar, que haga lo que quiera. No, señores, no. En el hogar debe de haber reglas, y las reglas tienen que ser parejas para todos. Si tú vas a suavizar la regla, la tienes que suavizar para todos. Si tú vas a hacer dura la regla, la tienes que hacer enérgica para todos, porque los hijos se dan cuenta de las diferencias. Ahora, te voy a decir algo más. Yo estoy consciente, hermano, que en el hogar hay reglas que podemos suavizar. Hay reglas que son flexibles, que podemos cambiar, según sea la circunstancia. Pero algo que sí quiero dejar muy en claro y lo quiero subrayar: en todo hogar, sobre todo hogar cristiano o que se presume cristiano, hay reglas que deben de ser cero tolerancia, inflexibles. Hay reglas, hermano, que tienen que ser: por aquí te vas, y no me importa cuál sea tu argumento, por aquí te vas a ir. Un ejemplo, ahí le doy otro ejemplo. No quiero que nadie salga diciendo: no le entendí al predicador. Claro que tienes que entender. Te voy a poner otro ejemplo. En todo hogar que se presume cristiano, una regla natural, una regla obvia, tiene que ser: en este hogar no se consume alcohol. Punto.
No está discusión, no se consume alcohol en ninguna presentación. No importa lo que alguien diga, no se consume alcohol, absolutamente nadie. Esa debe de ser una regla inflexible en un hogar llamado cristiano. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Te lo voy a decir. El problema es que muchas veces son los mismos padres los que rompen esas reglas. Ellos ponen la regla y ellos mismos la rompen. ¿Qué pasa cuando el papá ha enseñado al hijo que en el hogar no se consume alcohol porque es un hogar cristiano y habita el Espíritu Santo ahí? Pero de repente va a haber una reunión familiar, una carne asada, un festejo, un fin de año, una festividad, etcétera, y se va a reunir toda la familia, cristianos y no cristianos, en tu casa. Luego la mamá va con el papá y le dice: oye, espérate, nada más que tú sabes que a mi papá le gusta echarse sus caguamas a la hora de la comida. Él no come con agua ni come con coca, él come con caguamas. ¿Qué tenemos que hacer en una situación así? Muy sencillo. No me importa que se llame mi suegro, en este hogar no va a venir a tomar alcohol. Punto. Si quiere tomar, que se vaya al banquete y tome en la calle, como cualquier borrachito. Pero si en mi hogar yo no pongo el mal ejemplo, no le voy a permitir a nadie venga a poner el mal ejemplo con mis hijos. No importa que se llame mi suegro, en mi hogar nadie toma. Hay ocasiones, hermanos, que el papá le dice al hijo: en este hogar está prohibido el alcohol, pero de repente el hijo abre el refri y a mero abajo hasta mero atrás se encuentra un six de Tecate. Y luego el hijo se confunde y dice: ¿qué húbole? ¿Qué onda con el jefe? Me dice una cosa y él está haciendo lo contrario. Hermano, necesitamos congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay ocasiones que el hijo va y abre la cena y ahí está la botella de licor. Para cuando hay una reunión, un festejo, llega la familia, una copita. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué le estamos transfiriendo a nuestros hijos? Que se pueden violar las reglas. Cuando en la escuela tu hijo viole reglas, no te quejes. Cuando en el trabajo tu hijo viole reglas, no te quejes. Cuando tu hijo como ciudadano se salte las reglas, las leyes del gobierno, no te quejes. Porque desde el hogar tú le permitiste violar reglas. Otro ejemplo que te puedo poner muy similar: en un hogar que se presume cristiano, una regla común debería de ser: aquí nadie fuma. Punto. En este hogar nadie va a fumar. Y volvemos a caer en lo mismo. Muchas veces somos los padres los que rompemos la regla, la ponemos y la rompemos. Va a haber una reunión y el papá le dice a la mamá: oye, pero tú sabes que a mi hermano después de comer le gusta echarse sus cigarritos. Muy sencillo, que se vaya afuera, porque ni en el patio voy a permitir que venga a fumar en mi casa si yo no lo hago. Si quiere fumar, que se vaya a la calle y que fume todo lo que quiera, pero no venga a contaminar mi casa. Además, que hay reglas en mi hogar que mis hijos tienen que aprender y mis hijos tienen que obedecer también. Por eso, hermanos, es importantísimo establecer reglas. ¿Por qué? Porque tú estás formando el carácter de tu hijo. Y a lo largo de toda su vida, tu hijo se va a enfrentar a reglas y más reglas. Eso comienza desde el hogar. Punto número 5. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para transferir el principio de la responsabilidad? Algo muy importante. Nosotros como padres tenemos que aprender a ser ejemplo de nuestros hijos. Ejemplo de verticalidad,
ejemplo de honestidad, ejemplo de transparencia, ejemplo de que en verdad vivimos lo que predicamos. Y no ser, hermano, un doble cara. Decir una cosa y vivir otra, no. ¿Qué es lo que dice el dicho popular? Arrastra más el ejemplo que las palabras. ¿Sí o no? Puede más el ejemplo que las palabras. Las palabras, tarde o temprano, tal vez a tu hijo se le olvide. El ejemplo nunca, nunca se le va a olvidar. Hay personas adultas, te estoy hablando de personas de 40, 50, 60 años o más, que en su infancia tuvieron una niñez difícil, tuvieron una infancia conflictiva, un papá abusivo, alcohólico, drogadicto, mujeriego, golpeador, abusador, o la mamá, porque también se da. Entonces, esas personas toda la vida crecieron diciendo: yo nunca voy a ser como mi papá. ¿Conoces a alguien así? Yo sí. ¿Conoces a alguien así? Yo nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a ser como mi mamá. ¿Saben ustedes que esa es una trampa muy sutil? ¿Por qué? Porque la persona realmente nunca va a ser libre de su pasado. ¿Por qué? Porque esa persona vive todavía a los 40, 50, 60 años atado al pasado, recordando lo que vivió, recordando lo que pasó y diciendo: yo nunca lo voy a repetir, yo nunca lo voy a hacer. ¿Saben ustedes qué dicen las estadísticas? ¿Saben ustedes qué dicen los estudios? Aquellas personas que tanto dijeron: yo nunca voy a ser como mi papá, en la gran mayoría de los casos terminaron siendo igual o peor que el papá. En la gran mayoría de los casos. Hay personas que dicen: yo nunca voy a ser un alcohólico, terminaron siendo alcohólicos. Yo nunca voy a ser mujeriego como mi padre, nunca voy a engañar a mi esposa. Terminaron siendo peores que el papá. ¿Por qué? El ejemplo arrastra más que las palabras. Y nosotros como padres tenemos que aprender a ser ejemplo de verticalidad. Hay algo, hermano, que yo creo a todos nos ha pasado alguna vez. Cuando vamos al súper, a la tiendita, a cualquier lugar y pagamos, muchas veces la cajera se equivoca y nos da cambio de más. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Es muy común que las cajeras, al estar con tanto estrés o presión del dinero, se equivoquen y suelen darte dinero de más. Ok, déjame presentarte un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el papá va con el niño al súper? Al momento de pagar, la cajera le está dando el cambio, y yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Mientras te está poniendo el cambio en la mano, tú estás contando cada billete. Así evitas el volver a contarlo. Tú estás contando, de repente te das cuenta que hay un billete de más. El papá guarda el dinero, agarra las bolsas, agarra el chamaco y sale corriendo al coche. Avienta las bolsas en la cajuela, mete al hijo, se mete él, cierra los broches. La conciencia lo acusa. El niño se le queda viendo, pela los ojos, como diciendo: que mosco le picó al papá. El papá se mete, cierra los broches, voltea a ver al hijo y el hijo lo ve, pensando que lo va a regañar. Y el papá le dice: ¿a qué ni sabes qué pasó? El niño ni cuenta. Y el papá le dice: la cajera se equivocó y me dio 200 pesos de más. El niño pela el ojo, porque para un niño de 6 años, 7 años, 200 pesos es una millonada, ¿verdad? El niño se siente hijo de Carlos Slim con 200 pesos. Y el papá lo voltea a ver y le dice: ¿cómo ves,
si vamos por una pizza? El niño se pone feliz y el niño dice, pues vamos por la pizza, y te lo llevas a comer la pizza. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Deshonestidad, falta de integridad, falta de verticalidad. Qué diferente sería si tú te subes al coche, cuentas el dinero y le dices, ¿sabes qué? Espérate, apagas el motor y le dices, la cajera se equivocó y me dio de más. Y esa cajera es responsable por ese dinero. Al final del día, cuando le hagan el corte y le falte, Chedraui no lo va a poner, se lo van a descontar. Y si de por sí gana poco, y el papá agarra al hijo y le dice, vamos para atrás, se lo lleva a la caja, va con la caja y le dice, señorita, usted se equivocó y me dio 200 pesos de más, ahí está. ¿Sabes qué va a pasar con tu hijo? ¿Quieres que te lo diga? Nunca se le va a olvidar lo que el papá acaba de hacer con la cajera. Nunca se le va a olvidar en toda su vida la manera en la cual el papá reaccionó, respondió y actuó en determinada situación. El ejemplo habla más que las palabras, y nosotros como padres transferimos la responsabilidad a través del ejemplo también. Punto número 6, último punto, aunque todavía no voy a terminar, no se me emocione. Por si estás pensando, ya acabó tan pronto el hermano. No, señores, no, me falta todavía un tramo. Todavía tengo 15, lo voy a exprimir hasta el máximo. Punto número 6. Quiero que recuerdes, necesitamos recordar que transferir el principio de la responsabilidad a nuestros hijos es todo un proceso de tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana que lo vas a lograr, como muchos padres pretenden. Hay padres que una noche antes de la boda quieren enseñarle al hijo o a la hija todo lo que no le enseñaron en 25 años. Hermano, hermana, eso es imposible. Que tú pretendas hacer en 4 horas lo que no hiciste en 25 años. No pierdas tu tiempo ni le hagas perder el tiempo a tus hijos cuando ya están con un pie en el altar. No lo hiciste en 25 años, ya ni lo intentes. Por algo Dios te prestó a tu hijo 25 años. Es un proceso. Y a través de este tiempo, este proceso, hay que repetir, reafirmar todo el conocimiento que tú colocaste como base los primeros 5 años de vida de tu hijo. Sea bendito el nombre del Señor. Yo por eso, hermano, en el mensaje anterior terminé diciendo, ¿por qué las suegras se meten en problemas? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué las suegras se meten en problemas? Porque se meten en la vida del hijo o en la vida de la hija justo cuando ya no deberían de meterse. No trataron de componerlos en 25 años, pero nada más se casan y quieren meter la cuchara y quieren componerlos en un techo ajeno. Hermana, hermano, eso es imposible. Es un proceso de 25 años que el Señor te da para poder transferir ese principio de la responsabilidad a tus hijos. Y esto es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Ahora, hay algo más que me gustaría mencionar. No lo quiero dejar pasar, no lo quiero dejar en el tintero, es muy importante. Y quiero que me escuchen con mucho cuidado. Es algo muy delicado. Una de las cosas que también quiero mencionar, no puedo omitir, que nosotros como padres tenemos en nuestra función, en nuestro rol como padres, es tocante al tema de la sexualidad.
delante de nuestros hijos. Yo creo, hermano, que este es un punto medular en el papel que representa mamá y papá delante de sus propios hijos. La enseñanza, la instrucción, la dirección en cuanto al tema de la sexualidad. Aquí, hermanos, tenemos un grave problema que me gustaría decirte cuál es. Hay muchos padres, cristianos y no cristianos, que cuando llega la hora de tener que hablar con sus hijos sobre el sexo, comienzan a temblar, se ponen nerviosos. Hay padres que dicen: es que yo no sé ni qué le voy a decir ni por dónde voy a comenzar. Entonces, evaden su responsabilidad. Y muchos padres dicen: no, yo no me voy a quebrar la cabeza, que se lo enseñen en la escuela. Que se lo enseñen en la escuela. Hermanos, qué error tan garrafal es ese. Yo te pregunto, si tú le dejas a la escuela el control de la educación sexual de tu hijo, quiero que te preguntes una cosa: ¿qué cosa le van a enseñar? ¿Cómo se lo van a enseñar? ¿Y quién se lo va a enseñar? A cómo está el mundo en el día de hoy, a cómo se encuentra la sociedad en este tiempo actual, ve tú a saber qué ideas o qué mañas tenga la persona que se lo va a enseñar en la escuela. Y tú le estás entregando a tu hijo, a tu hija, para que te le eduquen en el área sexual cuando es tu responsabilidad. Hay padres cristianos que dicen: no, yo en el hogar no voy a hablar nunca del sexo. El tema del sexo está prohibido en el hogar. Hay padres cristianos que dicen que se lo enseñen en la iglesia. Escúchenme. Yo estoy seguro que en toda congregación cristiana hay pastores que están totalmente capacitados para hablar de este tema. Yo estoy seguro que también hay líderes cristianos que están 100% preparados para hablar el tema del sexo con los jóvenes y adolescentes. Pero hay una cosa muy importante que quiero que sepas: no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes enseñarle a tu hijo lo que a ti te corresponde como responsabilidad. Un tema tan delicado, un tema tan fuerte, un tema tan importante como lo es el tema del sexo. Hay muchos padres que cuando llega la hora de tener que hablar de sexo con los hijos, comienzan a temblar, comienzan a sudar, se ponen nerviosos. Y luego muchos padres dicen: hermano, pero es que no sé ni por dónde comenzar. Muy sencillo, hermano. No nos partamos la cabeza. Muy sencillo. Si vamos a comenzar a hablar de sexo con los hijos, no podemos comenzar por la sala de partos. No, eso es al último, el final. Tenemos que comenzar por el principio. Punto. Así de sencillo. A propósito, déjenme hacerles una pregunta a todos los padres. Levanten la mano cuántos papás hay aquí, papás y mamás. Quiero ver a todos los padres. Todos los padres levanten la mano. Ok. La mayoría somos padres. Ok. Quiero ver quién es el guapo que me conteste esta pregunta. Quiero ver. Les pregunto a todos los padres: ¿cuál es el principio de la sexualidad? Porque por ahí tenemos que comenzar. Corre tiempo, que no tengo mucho. Empezar por el género: ¿eres hombre o eres mujer? ¿Alguna otra opinión? Ok. ¿Alguna otra opinión?
¿Cuál es el principio del sexo? Que fue creado por Dios para el matrimonio. Ahí está. Las dos respuestas son correctas. Los más guapos del templo. Las dos respuestas son correctas. El principio de la sexualidad está en Génesis 1:27. Ese es el principio del sexo. Y crió Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. Los crió. Punto. Ese es el principio de la sexualidad. Y a partir de ahí, hermano, la Biblia es un libro que habla muchísimo sobre el sexo. Yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen el sexo es malo, el sexo es del diablo, pero tienen 8 chamacos. Imagínate si no fuera del diablo. Hay cristianos, hermanos, que desconocen la palabra de Dios, hablan nada más por hablar. Y dicen el sexo es malo, el sexo es pervertido, el sexo es sucio, el sexo es basura, el sexo es del diablo. Nada más equivocado que eso. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el sexo es bueno, el sexo es puro, el sexo es santo, el sexo es bendecido. Pero la Biblia pone una restricción para el sexo. La restricción que la Biblia pone para que el sexo sea bueno, santo, puro, limpio, bendecido, es el matrimonio. Dentro del matrimonio es correcto, dentro del matrimonio está bien, dentro del matrimonio es aceptado, dentro del matrimonio es bendecido. Fuera del matrimonio es pecado, es inmoral, es incorrecto, es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, hermana, esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Lo que la Biblia habla sobre el sexo y el lugar donde Dios creó para que se practicara el sexo, que es el matrimonio. Hay en la Biblia muchas historias relativas al sexo. Háblale a tu hijo y explícale la historia de Sansón y cómo le fue por fornicario. Háblale a tu hijo y explícale la historia de Amnón, el hijo de David, con su media hermana Tamar, y cómo le fue. Háblale a tu hijo todo lo que Pablo ha escrito sobre los pecados sexuales, sobre la fornicación. Huye de los pecados sexuales, huye de la fornicación, porque la Biblia habla de esto. Y la Biblia habla mucho sobre el sexo. Y esto es algo, hermano, que papá y mamá necesitamos aprender a hablar de frente y muy claro con nuestros hijos, sobre todo y más que nada en estos tiempos modernos que estamos atravesando. Ustedes saben, hermano, que los niños a partir de los 6 años comienzan a hacer muchas preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ellos están despertando y están conociendo el mundo, están explorando el mundo. Ellos quieren entender cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo. Y comienzan a preguntar y se vuelven un mundo de preguntas. ¿Saben ustedes cuál es el error de los padres? Sobre todo de mamá. Digo de mamá porque el papá generalmente está trabajando y la que se tiene que aventar todas las preguntas es la mamá. El problema de muchas mamás es que el niño comienza a las 12 del mediodía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A las 6 de la tarde la mamá ya está hasta acá. A las 6 de la tarde la mamá voltea y le dice: ¡ay, chamaco, ya cállate! Me tienes harta con tanta pregunta. Hermana, tarde o temprano te vas a arrepentir de haberlo callado. Tarde o temprano te va a pesar no haberle contestado. Tu hijo se va a quedar callado, que no significa conforme. Él no se va a quedar conforme. La duda la va a seguir teniendo. Nada más que ahora ya no te lo va a preguntar a ti. Va a ir con el vecino, con el amiguito, el compañerito, el maestro, el directivo en la escuela y se lo va a preguntar. Y ve tú a saber cómo se lo enseña.
Y ve tú a saber qué le enseñe. ¿Por qué? Porque mamá y porque papá no tuvieron tiempo de responder su pregunta. Tenemos que entender, hermano, cuando tu hijo te haga una pregunta, respóndesela. No le des detalles. No le des explicaciones que no te está pidiendo. Respóndele a su nivel, con sus palabras, pero respóndele concretamente, sin hablar de más. A los 6, 7, 8 años, cuando el hijo, por curiosidad, no porque sepa, porque no sabe, por curiosidad te pregunte: oye mamá, ¿por qué esto? Tú respóndele: por esto, punto. Él va a decir: ah, bueno, ok, qué bueno, gracias. Se va a quedar conforme con la respuesta. No le tienes que dar un curso de biología. No, no te lo va a entender. Respóndele concretamente a su pregunta y nunca lo dejes con la duda. Y escúchenme. A más tardar, a los 11 años de edad, a más tardar, tú tienes que sentarte con tu hijo, tu hija, y tú tienes que hablarle absolutamente todo lo relacionado con el sexo. A más tardar, a los 11 años de edad, tus hijos necesitan saber todo sobre el sexo. ¿Por qué digo yo a los 11 años de edad? Muy sencillo. Antes de que tus hijos salgan de la primaria y entren a la secundaria, te voy a decir por qué. Si tú permites que tu hijo o tu hija entren a la secundaria ignorantes del tema sexual, ¿saben qué va a pasar? En la secundaria va a haber tiburones que cuando olfateen la sangre se los van a devorar vivos. Va a haber tiburones en la secundaria que cuando vean la inocencia de tu hijo, porque es un niño bien, de familia, limpio, sano, va a haber tiburones que cuando vean eso se lo van a querer devorar vivo. Y le van a enseñar un tema del sexo deformado, equivocado, contrario a la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es de vital importancia que nosotros los padres aprendamos a hacer esto. Y entender que este es uno de los temas y es una de las áreas importantísimas para que nuestros hijos crezcan con un concepto, una idea, una doctrina, una enseñanza acorde a la palabra de Dios con respecto a la sexualidad. Muy bien. Ya me pasé de la hora y ya me cansé. Así que le vamos a parar aquí, hermanos. Todavía me falta poquito más de una hora. Eso será el tercer tema y espero que sea en una próxima ocasión. Así que le ponemos pausa y en una próxima visita, primero Dios, voy a retomar el tema de los roles de la familia. Dios bendiga hoy su palabra y Dios bendiga el corazón de la iglesia. Pongámonos de pie, por favor, en esta tarde. No vamos a hablar